Esto es una advertencia. El video que verán a continuación es meramente para entretener. Los créditos van al 100% para Nickelodeon, Vitacom y Schneider Bakery. Drake Bell y Josh Peck eran dos vatos que salían de extras en el show de Amanda. Pero tuvieron tanta química televisiva que un productor de Nickelodeon hizo una serie donde ellos serían los protagonistas. Y aunque ya hayan pasado 17 años desde su estreno, sigue más que viva en los miles de memes que tiene. Es por eso que en el canal del Cóndor veremos el resumen de Drake y Josh. Pero antes, te pido a ti amigo o amiga que te suscribas y compartas este video con tus conocidos. Todo comienza con Walter, el papá de Josh y Audrey la mamá de Drake, decididos a casarse y vivir todos juntos. Esto obligará a Drake y a Josh a convivir como hermanastros, a pesar de ser muy diferentes el uno del otro. Drake es un chico que hace desmadres, no es muy inteligente, tiene adicción a los dulces, es muy ingenuo, le vale queso el colegio y hacer la tarea. Lo único que le apasiona es tocar la guitarra y salir con cuantas chicas él pueda. Además de que todo le sale bien. Eres grande, Drake. Por su lado Josh es un genio, tiene buenas calificaciones, hace el bien a todos, pero para todo lo demás es un desastre. Es muy torpe, se anda cayendo, chocando, pegando, etc. Además de que no tiene buena suerte en el amor y siempre le sale todo mal. A eso hay que sumarle el extraño fetiche que tiene con Oprah Winfrey. Yo a su edad me ilusionaba con Oprah. ¿Oprah puede hacer lo que sea? ¿Le pasó algo malo a Oprah? Espero que quiten a Oprah. ¡Retráctate! Mi Oprah. Estaba arriba viendo Oprah. Digo, el fútbol. ¡Quita tus sucias manos de mi foto de Oprah! Oprah salió sin mangas. ¡Tengo un autógrafo de Oprah! ¡Acabo de atropellar a Oprah! Al principio, su nueva realidad no les sería fácil de aceptar, ya que a Drake no le parecía bien convivir con un chico que no era igual que él, pero poco a poco por sus aventuras, empezaron a quererse como verdaderos hermanos. ¡Abrázame, hermano! ¡Sí! ¡Abrázame, hermano! ¡Abrázame, hermano! ¡Abrázame, hermano! ¡Abrázame, hermano! ¡Abrázame, hermano! Como toda serie que se respeta, tiene un villano respetable que supere a los protagonistas en inteligencia, y ella es Megan, la hermana de Drake y Josh. Megan es una niña astuta y malvada, siempre está buscando la forma de fregar a sus hermanos, y los vigila con un montón de aparatos muy modernos para la época. Y para eso hay una pertinente pregunta, ¿será que Megan tiene asociación con la mafia siciliana o con personas que pertenecieron a la Unión Soviética? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. A fin de cuentas, ellos 5 tendrán que ser una familia, aunque lo cierto es que todo el tiempo se la pasan peleando. Aquí hay personajes secundarios que le dan su aporte a la comedia del programa. Empecemos por los del cine, en donde trabaja Josh. La primera de estos personajes es Helen. Helen es la jefa que solamente es prepotente con Josh, pero adora a Drake. Ese no es asunto mío. Sí, esa era mi frase de siempre. Ese no es asunto mío. A ti no te sale, cállate. Luego está Gavin, el tipo que no quiere hacer nada pero termina haciéndolo de todas formas. Y por último el loco Steve, que por si se dieron cuenta está bien loco. ¡Tú puedes, Dora! ¡Abre los ojos! ¡Abre esos ojotes! ¿Qué pasa, Dora? ¡Ándale, ándale! ¡Más rápido! ¿No decías que eras muy exploradora? ¿Qué pasa, Dora? ¡Tú eres la que tiene el mapa en las manos! ¡No me cuestiones a mí! ¿Qué te pasa, Dora? ¡Lo tienes enfrente de tu narizota! En el colegio también hay personajes interesantes como la maestra Heifer, quien le tiene un odio irracional a Drake. ¿Fueron escritos originalmente en qué idioma, Drake? Griego. Incorrecto, Todd.
Luego está Mindy, la chica más aplicada del salón, que quiere derrotar en todo a Josh, pero luego sabríamos que siempre fue porque a ella le gustaba Josh. ¡Excelente! ¡Excelente! Entonces, ¿por qué no somos pareja, novio y novia? Con una condición, ¿Cuál? que yo sea el novio. ¿Lo vamos a hacer por parejas? Porque quiero que Eric sea mi pareja. No, yo ya estoy cansado de ti. Pareja. Quiero a Melanie. ¿Qué? Ella no te aprecia, Eric. La serie es prácticamente lo mismo. Los hermanastros se meten en problemas, Megan les hace una travesura, Drake coquetea con todas las chicas, Josh tiene mala suerte y terminan resolviéndolo todo y volviendo a la normalidad. Ya que nos hemos aventado medio video hablando de los personajes, hablaré de los episodios que son los más graciosos o importantes. ¿La mata? ¿La mata? De rosa se pintará. No preguntes. Solo gózalo. ¿De qué me perdí? Esperen, ¿es una broma punk? Hola, disculpe, ¿venden guitarras? ¿Aquí? ¿En el mundo de las guitarras? Oye, no lo sé. ¡Qué galán! ¿Hay algo que este joven no haga bien? ¿Y los billetes? Oye, tranquilo, viejo. ¡Es el ladrón de cines! No. ¡Sí, está disfrazado de hippie! No, yo me llamo Carlos Santana, en serio. Rick. ¿Qué? ¿Dónde está la Un puerta? camarón gigante. Este video alguno quizás lo recuerde del video en el que hablé del verdadero final de Drake y Josh, dejaré el video en la parte superior derecha. En este episodio a Drake le quieren comprar su canción, entonces cuando le ponen a Josh el contrato, lo distraen con camarones gigantes por lo que al firmar cede los derechos de la canción de Drake. Arrepentido, Josh pone la pista original de Drake que es lanzada en el Supertazón, así haciendo que Drake pueda grabar más de un disco. Todo termina con la escena que dio inicio a la serie, Drake y Josh peleando por el último camarón. Y bueno, hasta aquí fue el video de hoy, espero que les haya gustado, y si fue así, dale pulgar arriba ya que eso me motiva a seguir sacando más videos de este tipo. Y nunca lo olvides, aprender es poder. Adiós.